Hola, hola, bellezas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, tranquilos. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente está que arde. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Urgente. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja más aclamada y amada de la televisión turca en crisis amorosa. Rumores explosivos y revelaciones que nos van a dejar boquiabiertos. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es jugoso, es impactante y créanme, tiene a todo el mundo hablando. Así que antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada pista, ya saben. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Semanalmente les traigo lo último en el mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse ya. No se arrepentirán. Bien, ahora sí pongámonos serios. Para los que no estén familiarizados con este dúo, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air Senkalkam en turco, y su química en pantalla fue tan intensa que traspasó la ficción. Se enamoraron. Y todo el mundo, literalmente todo el mundo, estaba fascinado con su relación. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos, y muy enamorados. Compartían fotos románticas en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, viajaban juntos. Era el sueño de cualquier fan. Pero como todos sabemos, el amor a veces es como una montaña rusa. Sube, baja, da giros inesperados. Y lamentablemente parece que la historia de Hande y Kerem está experimentando una fuerte caída. Los rumores sobre una posible crisis amorosa llevan meses circulando. Empezaron sutilmente con pequeños detalles que los fans más observadores notaron. Menos fotos juntos en Instagram, menos interacciones, menos mensajes directos. Empezaron a pasar más tiempo separados, cada uno con sus proyectos individuales. Y claro, eso encendió las alarmas. Al principio, todos pensamos que era normal. Que estaban ocupados con sus carreras, que necesitaban su espacio. Pero los rumores fueron creciendo en intensidad y gravedad. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre sus celebridades, empezaron a sacar a la luz supuestas fuentes cercanas que afirmaban que la relación estaba en un punto crítico. Y ahora las revelaciones son explosivas. Una de las primeras señales de alerta fue, sin duda, la falta de interacciones públicas. Antes, Hande y Kerem eran inseparables en redes sociales. Comentaban las publicaciones del otro, se dedicaban corazones y emoticonos. Era un torrente constante de cariño virtual que deleitaba a sus seguidores. Pero de repente, silencio. Un silencio sepulcral que para los fans fue un duro golpe. La conexión que tanto los había unido en la ficción y en la vida real parecía desvanecerse. Las pocas fotos que publicaban parecían distantes, posadas, sin esa chispa de complicidad que los caracterizaba. Ya no había miradas cómplices, ni gestos espontáneos que delataran la conexión emocional que antes los definía. La ausencia de muestras de afecto en las plataformas digitales, que antes eran un escaparate de su amor, generó una ola de especulaciones. Los seguidores más apasionados comenzaron a analizar cada detalle, la frecuencia de las publicaciones conjuntas, la calidad de las fotos, la ausencia de comentarios y me gusta entre ellos. Cada cambio, por mínimo que fuera, era interpretado como un signo de alarma. La pareja, que antes se mostraba tan abierta y afectuosa, parecía ahora esconder algo. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Por qué esa repentina discreción? Luego vino el tema de los proyectos individuales. Ambos son muy talentosos y tienen una agenda apretada, pero antes se las arreglaban para apoyarse mutuamente. Se les veía en los estrenos de sus películas, en los sets de rodaje, demostrando su cariño y respaldo mutuo. Hande siempre estaba presente para animar a Kerem, y Kerem hacía lo mismo por Hande. Era evidente que se sentían orgullosos de los logros del otro y que valoraban el crecimiento profesional de cada uno. Sin embargo, últimamente cada uno ha estado centrado en sus propios proyectos, sin la presencia del otro. Hande ha estado inmersa en nuevas producciones, explorando diferentes roles y desafiando sus propios límites.
Kerem, por su parte, ha continuado su exitosa carrera, participando en proyectos ambiciosos y consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores de separación. La falta de apoyo visible, la ausencia en eventos importantes, la falta de interés por los logros del otro, todo sumaba a la creciente incertidumbre. La agenda apretada de ambos, las exigencias de sus carreras y las oportunidades que se les presentaban, podrían haber afectado su capacidad de compartir tiempo de calidad juntos. La distancia física, la falta de tiempo para la comunicación y el desgaste de la rutina, son factores comunes que pueden erosionar cualquier relación, incluso las más sólidas. ¿Estaba este siendo el caso de Hande y Kerem? La pregunta flotaba en el aire, alimentando la curiosidad y la preocupación de sus fans. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué esta aparente crisis? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque los rumores son diversos. Hay diferentes teorías circulando y, como siempre en estos casos, es difícil saber qué es verdad y qué es especulación. Pero como buenos investigadores del mundo del espectáculo, vamos a analizarlas todas. La primera teoría, y una de las más comunes, es que la distancia y el tiempo separados fueron minando la relación. Ya saben, la vida de los actores es muy exigente. Largos periodos de rodaje, viajes, compromisos publicitarios. Y a veces esa distancia puede ser difícil de llevar. Hande y Kerem, al parecer, estaban cada vez más enfocados en sus carreras individuales, y eso habría afectado la comunicación y la conexión entre ellos. Es una situación común en el mundo del espectáculo, donde la fama y el éxito a menudo tienen un precio. La incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo para compartir momentos juntos, y la dificultad de mantener la llama encendida a distancia, podrían haber sido factores determinantes en el deterioro de la relación. La presión de la fama y las responsabilidades profesionales también podrían haber jugado un papel importante. La constante exposición mediática, la presión de mantener una imagen perfecta, y las expectativas de los fans, pueden ser abrumadoras para cualquier pareja. La necesidad de mantener una fachada, la dificultad de ser genuinos, y la falta de privacidad, podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación de Hande y Kerem. Estaban cansados de la constante atención, de los rumores, de las especulaciones. Necesitaban un respiro, un espacio para ser ellos mismos, lejos de las cámaras y los focos. Otra teoría, que ha generado mucho debate, es que existiría una tercera persona involucrada. Sí, lo escucharon bien. Rumores apuntan a una posible infidelidad por parte de Kerem. Según algunas fuentes, Kerem habría estado coqueteando con otra actriz, lo cual habría enfurecido a Hande. Esta teoría, por supuesto, es la más polémica y la que ha generado más revuelo en las redes sociales. Los fans de Hande han mostrado su apoyo incondicional y han criticado duramente a Kerem. La sola idea de una traición amorosa, de romper la confianza y el compromiso, es algo que impacta profundamente en los seguidores de la pareja. Esta teoría, aunque impactante, es difícil de corroborar. Las fuentes son anónimas, los rumores son imprecisos, y la evidencia es escasa. Sin embargo, la posibilidad de una infidelidad siempre es un tema sensible y genera controversia. Es creíble que Kerem, conocido por su profesionalismo y su imagen de hombre comprometido, pudiera haber sido infiel. ¿Por qué Hande habría reaccionado con enfado? ¿Qué tipo de pruebas existen para respaldar esta teoría? Todas estas preguntas quedan sin respuesta, alimentando la especulación y el debate. También hay rumores que sugieren que Hande estaría buscando un cambio en su vida y que la relación con Kerem ya no le estaría llenando. Después de la fama y el éxito de Love is in the Air, Hande ha estado enfocada en proyectos más personales y en su crecimiento profesional. Algunos creen que esto ha provocado un distanciamiento con Kerem, que estaría menos dispuesto a evolucionar junto a ella. Hande, conocida por su espíritu emprendedor y su deseo de superación, podría estar buscando nuevos desafíos, nuevas experiencias y un crecimiento personal que Kerem no estaría dispuesto a compartir. La necesidad de independencia, la búsqueda de nuevos horizontes y la evolución personal son factores que pueden generar cambios en cualquier relación. ¿Estaba Hande buscando algo más? ¿Se sentía limitada por la relación? ¿Había llegado el momento de seguir caminos separados para alcanzar sus propios objetivos? La posibilidad de un cambio de rumbo en la vida de Hande, la búsqueda de nuevas experiencias y el crecimiento personal, son factores que también podrían haber influido en la dinámica de la relación.
La evolución de cada persona, la búsqueda de la felicidad individual y la necesidad de explorar nuevos horizontes son aspectos importantes que pueden generar cambios en la pareja. ¿Estaba Anne en busca de algo más? ¿Se sentía limitada? ¿Necesitaba un espacio para explorar sus propios deseos y aspiraciones? La respuesta a estas preguntas podría estar relacionada con la crisis que atraviesa la pareja. Además, hay quienes especulan que la presión mediática y las expectativas de los fans habrían afectado la relación. Anne y Kerem, al ser una pareja tan mediática, estaban constantemente bajo la lupa de los medios y de las redes sociales. Cada foto, cada comentario, cada movimiento era analizado al milímetro. Esto, según algunos, habría generado estrés y tensión en la relación, dificultando que pudieran llevar una vida normal. La obsesión de los fans, la necesidad de mantener una imagen perfecta, y la dificultad de mantener la privacidad, podrían haber sido factores que desgastaron la relación. Estaban cansados de la constante atención, de los rumores, de las especulaciones. Necesitaban un respiro, un espacio para ser ellos mismos, lejos de las cámaras y los focos. La presión mediática, las expectativas de los fans, y la constante exposición pública, pueden ser factores que afectan negativamente cualquier relación. La necesidad de mantener una imagen perfecta, la dificultad de ser genuinos, y la falta de privacidad, pueden generar tensiones y conflictos. La constante atención, los rumores, las especulaciones y los juicios del público, pueden ser abrumadores para cualquier pareja. ¿Estaban Anne y Kerem preparados para soportar esta presión? ¿Cómo afectó esto a su relación? Sea cual sea la razón, lo cierto es que la situación entre Anne y Kerem parece complicada. Las últimas noticias no son nada alentadoras. Han dejado de seguirse en redes sociales, un gesto que en el mundo de las celebridades es casi una confirmación oficial de la ruptura. No han hecho declaraciones públicas al respecto, lo cual solo alimenta aún más los rumores y la incertidumbre. La decisión de dejar de seguirse en las redes sociales, un gesto simbólico que marca distancia y separación, ha confirmado las sospechas de sus seguidores. El silencio de ambos, la falta de declaraciones, y la evasión de cualquier comentario sobre el tema, han avivado aún más la incertidumbre. ¿Por qué no han hablado? ¿Qué están esperando? ¿Están intentando proteger su privacidad? ¿Están buscando un momento para anunciar la ruptura? Pero, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de Anne y Kerem? Es difícil saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es seguir observando y esperando a que alguno de ellos se pronuncie. Tal vez decidan darnos una sorpresa y anunciar una reconciliación, o tal vez confirmen la triste noticia de la separación. La incertidumbre es lo único que reina en este momento. Los fans esperan ansiosamente una respuesta, una confirmación, una explicación. La esperanza de una reconciliación, aunque remota, sigue latente en el corazón de muchos. Pero la posibilidad de una separación definitiva, aunque dolorosa, es cada vez más probable. Lo que sí está claro es que esta situación ha afectado a sus fans. Muchos están tristes y decepcionados, porque veían en ellos una pareja modelo. Otros están preocupados por su bienestar y les desean lo mejor. Y como siempre, la gente está en redes sociales especulando y debatiendo sobre lo sucedido. El impacto emocional de la noticia en sus seguidores es evidente. El cariño y la admiración que sentían por la pareja, la ilusión que habían depositado en su relación, y la tristeza ante la posibilidad de una separación, son comprensibles. La comunidad de fans, que había celebrado su amor, ahora se enfrenta a la decepción y a la incertidumbre. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que el amor, incluso el de las estrellas, es complicado. Que las relaciones requieren trabajo, esfuerzo y comunicación. Que la fama y el éxito no siempre garantizan la felicidad. Y sobre todo, que no debemos juzgar ni especular sin saber la verdad. Las relaciones humanas son complejas, y las de las celebridades aún más. La fama y el éxito pueden ser efímeros, y la felicidad no siempre está garantizada. Es importante recordar que las personas, incluso las famosas, tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones. Por otro lado, esta situación nos recuerda que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las fotos, los viajes y el glamour, hay personas reales con sentimientos, miedos y problemas como los nuestros.
Es fácil idealizar a las parejas famosas, pero es importante recordar que son seres humanos, sujetos a las mismas experiencias y emociones que todos. La imagen pública, la fama y el éxito pueden esconder realidades muy diferentes. La vida de las celebridades no es siempre lo que parece, y es importante ser conscientes de ello. Y por último, esta situación nos enseña a valorar la privacidad y a respetar las decisiones personales de los demás. Aunque nos encante el chismecito y las noticias sobre las celebridades, es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y a gestionar sus relaciones como mejor les parezca. El respeto a la privacidad, la empatía y la consideración son valores fundamentales. Es importante recordar que las personas, incluso las famosas, tienen derecho a su espacio personal y a tomar sus propias decisiones. En resumen, la relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin está en crisis. Los humores son muchos y variados, pero lo cierto es que hay señales claras de distanciamiento. La falta de interacciones públicas, los proyectos individuales y las supuestas terceras personas han alimentado las especulaciones sobre una posible ruptura. ¿Qué pasará? Solo el tiempo lo dirá. La incertidumbre y la especulación son los únicos protagonistas en este momento. La verdad, la que realmente importa, está en manos de Anne y Kerem. Y bien, bellezas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho por acompañarme en esta investigación y por compartir su tiempo conmigo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Anne y Kerem van a reconciliarse? ¿Cuál de las teorías les parece más creíble? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. La conversación está abierta y las opiniones son bienvenidas. Compartan sus ideas, sus teorías, sus esperanzas y sus decepciones. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle un gran like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los que estén interesados en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.